en tiempos de COVID, ¿cómo es que nos ocupamos de las enfermedades raras? Una enfermedad rara es una enfermedad que hay poca gente que la sufre. Entonces, ¿por qué cuando tenemos un ataque mayoritario en el que tenemos una enfermedad masiva que nos está poniendo en jaque, por qué tenemos que ocuparnos de las enfermedades minoritarias o enfermedades raras? La primera respuesta es que esta pandemia que nos está poniendo en jaque va a pasar pronto, pero las enfermedades raras van a seguir. Y es verdad que las definimos como enfermedades raras porque no hay demasiados pacientes de ellos si lo comparamos con la gente con diabetes, con la gente con hipertensión, cosas así, pero efectivamente son enfermedades poco frecuentes. Pero el problema es muchas de ellas son enfermedades genéticas. ¿Saben ustedes cuántos genes tenemos en el genoma humano? Pues alrededor de 22.000. Con lo cual, en teoría, podríamos tener al menos un número de 22.000 enfermedades raras de naturaleza genética. Aunque hayan pocos pacientes, puesto esto en conjunto, todas ellas representan una fracción muy importante de la presión sanitaria. Y de hecho, digamos, las estimaciones para un sitio como la Unión Europea o para España, estamos hablando de alrededor del 5 o 6% de la población que sufre una enfermedad rara. Las enfermedades raras, en la conferencia del doctor Vitoria, se llama enfermedades, o sea, 100 años de, es decir, que el origen oficial es alrededor de hace 100 años, en realidad un poquito más, creo que es en 1902 o 1903, esto lo sabrá él mejor que yo, cuando Archibald Garrod establece el concepto, digamos este concepto, y justamente lo establece con enfermedades metabólicas. Saben ustedes que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas de nuestro organismo, lo que convierte una manzana en nuestros propios tejidos o en nuestra propia energía. Y en consecuencia son alteraciones de todos estos procesos de interacción con el exterior y de cambio químico dentro de nuestro organismo. Saben ustedes, como decía el doctor Severo Ochoa, el amor es química, no solo el amor, todos los componentes de nuestra actividad biológica son componentes químicos basados en moléculas. Entonces, desde esta perspectiva, por tanto, lo que quería decirles es que conjuntamente estas enfermedades que hemos aprendido a tratar y ahora los pacientes ya no se mueren pronto, sino que duran mucho tiempo e incluso tienen expectativas de vida de normales, pues sin embargo no las curamos completamente en la mayoría de casos. Incluso cuando las curamos, igual lo hacemos sustituyendo el hígado por un hígado nuevo. Y un trasplante hepático también requiere cuidados sanitarios. En consecuencia, son enfermedades crónicas y esto hace que se acumulen y tengamos una fracción importante de la población, que como ya les digo, se entiende que es del orden, en España entre 2 y 3 millones de personas tienen enfermedades. Esto supone sufrimiento para los pacientes, disminución de capacidad, digamos, de calidad de vida para los pacientes y para las familias y un coste y una carga para el sistema sanitario que es importante porque además, como los medicamentos y las cosas que le damos, cada uno es especial para la enfermedad que tienen un coste particularmente elevado. Es lo que se llaman los medicamentos huérfanos. Esta combinación de efectos hace que sea muy importante tener conciencia de que están ahí y de que son un peso sanitario. Así que cuando pase este siroco del COVID, ahí seguiremos teniendo los pacientes de enfermedades raras, los tendremos ahí. Precisamente por eso la OMS hace una serie de años decidió que para sensibilizar a la población sobre estas enfermedades había que definir un día en que la recordamos. Y pensaron, ¿cuál es el día más raro del año? Pues el día más raro del año es el día 29 de febrero, porque hay uno cada 4 años, el año bisiesto. En consecuencia, el Día de las Enfermedades Raras justamente ha sido hace 2 días, porque cuando no es año bisiesto, lo celebramos en realidad el 28 de febrero o el 1 de marzo o el 2 de marzo o el 27 de febrero alrededor. Así que esta ha sido, digamos, la contribución del museo, no sé si explícita o no, pero de hecho es la contribución del museo a esta celebración, a este reconocimiento, a este recordatorio a la sociedad, una especie de aldabonazo. No nos olvidéis, tenéis que seguir investigando, tenéis que seguir mejorando la vida de estos pacientes de enfermedades. La segunda razón por la que, digamos,
la conferencia es la que es porque el doctor Vitoria pues, es un caudal de conocimiento sobre esto. Debo deciros que es un médico excepcional, en el sentido, por varias razones. En primer lugar, porque bueno, no solo es médico, sino que es doctor en medicina. Hay muchos médicos que no son doctores en medicina. Les llamamos doctor, pero no han hecho un doctorado. Él es doctor, médico y doctor en medicina. Segundo lugar, porque además es químico, y químico en la especialidad de bioquímica. Y esta es una combinación fabulosa, fabulosa, para poder tener una comprensión profunda de estas enfermedades en las que la lesión es una lesión molecular. Sabéis que, en fin, a mí no me han hecho la prueba del talón porque nací antes de esto y al doctor Vitoria tampoco. Pero en Valencia hace 40 años, en el año 81, empezamos en el Instituto de Investigaciones Citológicas, que es el precursor del Centro de Investigación Príncipe Felipe actual. Empezamos con el screening neonatal precisamente de una enfermedad metabólica, de la fenilcetonuria, la que había puesto Guthrie en el mapa. Es decir, que el doctor Vitoria reúne unas condiciones únicas para ser capaz de entender estas enfermedades y eso se nota, se nota. Y luego el tercer aspecto es que el doctor Vitoria es un hombre del pueblo, como yo. Es decir, él ha sido, bueno, pero además incluso ha hecho muchos trabajos médicos. Es decir, él ha estado de pediatra de trinchera en centros de salud o en ambulatorios. Luego ha estado en hospitales comarcales, en hospitales regionales y ahora está en el hospital de referencia más alto de la Comunidad Valenciana. Bueno, no quiero herir a nadie, seguramente en muchos campos hay otros hospitales sensacionales, pero nadie puede negarle a la fe un papel de preeminencia y desde luego en este campo, por supuesto. Esto, unido a su talante comunicadora, que le gusta comunicar, le ha llevado a escribir un libro sobre esto. Pero no ha hecho un libro, digamos, pensado para la élite académica, para los grandes especialistas, sino al contrario, ha hecho un libro que es asequible, accesible, legible, interesante para los médicos de atención primaria, para los enfermeros, incluso para los auxiliares de clínica, pero también para las familias, lo van a entender los pacientes si son mayorcitos y las familias de los pacientes. Y además lo he escrito de una manera que si entran ustedes en el libro y lo leen, pues realmente muy atractiva, porque de pronto se pone en el lugar del paciente o de la familia del paciente y te lo describe como el paciente describiendo su enfermedad. Luego se pone en la piel de un historiador e igual te cuenta la historia de la enfermedad y los aspectos, los rasgos interesantísimos que tiene. Luego se pone en un papel de bioquímico y te cuenta los aspectos bioquímicos, pero de una manera que lo entiende todo el mundo. Miren, yo les voy, con esto voy a tratar, bueno, no será lo último que les diga porque es muy difícil pararme, pero trataré de acercarme a que sea lo último que diga. El doctor Vitoria y yo tenemos un solo trabajo publicado juntos. Y este trabajo, lo digo porque vean ustedes la capacidad comunicativa, me comunicó lo que tenía en el mostrador de una pescadería en el mercado de Ruzafa. Estábamos los dos comprando un sábado por la mañana, ¿vale? Y precisamente era una cosa muy de serio. Dice, oye, creo que es el primer paciente europeo de esto, porque era una enfermedad de Extremo Oriente que aparece, y ahí tenemos el trabajo del que estoy yo muy orgulloso y yo espero que también, aunque él tiene una producción muy amplia y muy fuerte sobre enfermedades raras, pero quiero decirles con esto que es capaz de comunicar en muy poco tiempo y con muy alta calidad. Y nada más el último rasgo es recordar que las enfermedades raras, el interés de las enfermedades raras no es solo para las enfermedades raras, es de interés para la medicina general. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas son enfermedades genéticas y cuando te falla el gen, esto te lleva a que, digamos, tengas un conocimiento muy claro de cuál es la función de ese gen. Gen que, aunque sea el causante primario de esa enfermedad, puede estar implicado en muchas otras enfermedades en un proceso de, digamos, regulación del gen para arriba o para abajo. Es decir, nos da mucha información sobre lo que hace el gen y esto luego se traduce en acciones clínicas. Da más decir que, como dar un dato sobre el libro, es que el libro, se lo he prologado, pero tiene un proemio mucho más interesante que el mío,
que es de una gran figura de las enfermedades metabólicas, en realidad el fundador de un campo entero, que es el doctor Santiago Grisolía, que es el descubridor de la base, digamos, realmente enzimática del ciclo de la urea, cuyas enfermedades pues, son tan importantes como, por ejemplo, la fenilcetonuria. Y con esto les dejo ya, me he pasado, he hablado demasiado, les dejo con el doctor Vitoria, estoy seguro que les va a hacer una presentación extraordinaria. Hasta luego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la amable invitación del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts de Valencia y por enmarcar esta conferencia que es, digamos, está en el seno del Día Internacional de las Enfermedades Raras en el ciclo de una comunitat amb ciència de la Ciudad de las Ciencias. Muchas gracias, Vicente, por la exagerada presentación, lógicamente por la amistad que nos une. Quiero darle las gracias al doctor Jaime Dalmau, que fue quien creó la unidad de metabolopatías en la cual me formé y que tengo la suerte de que siguen mi compañera y amiga Patricia Correcher, y es con ellos, como decía Vicente, ese pequeño equipo de dietistas, nutricionistas, auxiliar y enfermera los que empezamos a trabajar. Me gustaría que estos 45-50 minutos de charla no aburrirles demasiado a los familiares, amigos, pacientes y o profesionales sanitarios. Los objetivos de la presente charla son dar a conocer las metabolopatías como enfermedades raras, y es que en realidad solo lo conocido deja de ser raro, es una manera de poder hacer las cosas. En segundo lugar, quien no conoce su pasado poco puede avanzar hacia su futuro. Dar apuntes históricos de las metabolopatías siempre nos ha interesado porque así avanzamos hacia nuevos horizontes. Y finalmente, detrás de una enfermedad rara, esto creo que tenemos que compartirlo, hay una persona normal. Y detrás de cada persona hay una familia o un grupo de personas. Lo digo porque voy a estar hablando de enfermedades, pero siempre hay detrás una persona. Y empezamos. En 1908, como decía el doctor Vicente Rubio, Sir Archibald Garrod, en Londres, trabajaba en este hospital, pues pronunció una conferencia magistral, se llama una Cronian Lecture, en el Colegio Oficial de Médicos de Londres. Es la primera vez que se utiliza el término error innato del metabolismo. Y lo hace con 4 enfermedades de las cuales destaco esta, que es la alcaptonuria. Son niños que nacen bien, con un pipi normal, y cuando el pipi se deja a la temperatura ambiente, al cabo de un rato se oxida y acaba produciendo un color negro. Esa oxidación es la de un ácido, el ácido mogentísico. El doctor Garrod dijo, esto no es por contaminación bacteriana, porque aparece en los primeros días de vida. Esto es algo genético. Y los hermanos y familiares también lo tienen, luego probablemente es algo hereditario. De hecho, la mayoría de los errores innatos del metabolismo tienen este tipo de herencia. No les voy a marear con palabras, tan solo quiero expresar que para que haya un niño enfermo, normalmente hay 2 padres portadores. 2 padres portadores que tienen una probabilidad de un 25% en cada embarazo de tener un niño con la enfermedad. Volvemos a la alcaptonuria. La alcaptonuria no solo está en niños, sino que también en adultos, donde tiñe, como se ve aquí, el cartílago de color negro o la conjuntiva de color negro o el pipi, que es de color negro. Pero lo peor son estas calcificaciones y degeneraciones del disco intervertebral. Es una resonancia de un señor con una alcaptonuria. Estas calcificaciones le dan muchos dolores. Y de hecho, esto es un caso interesante. Esta es una radiografía dada por Sten en 1977, en la que se ven una serie de calcificaciones y él dijo, esto probablemente pertenece a una mujer de unos 30 años que trabaja en un granero y que seguramente tendrá muchos dolores de espalda. Lo curioso del caso es que era la radiografía de una momia, de la momia Jarwa, de 600 años antes de Cristo, y esta era una radiografía. Con esta introducción, uno puede entender que básicamente los errores innatos del metabolismo son reacciones químicas. Un sustrato o una sustancia da lugar a un producto gracias a que hay un enzima o un facilitador de esa reacción química, y a eso le llamaremos el químico alegre. Ese químico alegre es el enzima y funciona gracias a que
una información genética, como decía el doctor Rubio, funciona correctamente y codifica o ayuda a sintetizar de manera correcta dicho enzima. Cuando esto no es así, cuando esta alteración del sistema genético, lo cual se llama mutación, no funciona, entonces aquí habrá un stop. Le vamos a llamar el químico apurado. Este químico apurado del stop es lo que ocurre en los errores innatos del metabolismo, en los que cuando hay un stop, pues hay un exceso de sustancia previa, de sustrato, que puede ser tóxico, hay una falta de un producto esencial muchas veces y se generan una serie de metabolitos y las tres cosas juntas es lo que produce la toxicidad. Después de haber paseado por el concepto de error innato del metabolismo, vale la pena volver a la alcaptonuria. No les voy a leer esta cascada de reacciones químicas. Simplemente, a partir de los alimentos proteicos, se forma un aminoácido que se llama tirosina. Y este trata de catabolizarse o metabolizarse y encuentra al químico apurado. Encuentra el stop. Si encuentra el stop, pues el ácido homogenésico se tendrá que eliminar con ese pipi oscuro que decíamos. Y esa es la explicación. Hay una enfermedad muy parecida a esta, que es la tirosinemia 1, desde el punto de vista solo bioquímico. Esta es una enfermedad, si cabe, más grave aún que la anterior. En esta enfermedad, la tirosina también tira para abajo, trata de metabolizarse y encuentra el stop. Pero en esta ocasión se generan una serie de productos tóxicos, sobre todo estos, que son muy tóxicos para el hígado. Son niños que nacen bien y que al cabo de un mes, debido a la ingesta o debido a que toman leche materna o fórmula infantil, acaban teniendo un problema hepático severo y estos niños o se les trasplanta el hígado o fallecen, o al menos eso es lo que se hacía antes de 1992. Porque en ese momento hubo también un concepto histórico. Vamos a hablar de la nitisinona. Si nosotros hacemos un stop aquí arriba, todo esto no va a pasar. Si conseguimos frenar las reacciones químicas de aquí arriba, esto no pasará. Luego, esto sería la nitisinona. Cambiamos de aspecto. Esta es una planta, se llama escobillón rojo. Pues un químico llamado Rick Gray, que trabajaba precisamente para Seneca, en 1977 se dio cuenta que alrededor de esa planta no crecían otras especies y comprobó que esta planta que está en Australia, pero también está en Europa, decía que alrededor había una serie de alcaloides o sustancias que fueron la base de la nitisinona. Dijo, aquí alrededor hay un producto que se llama nitisinona. Vamos a ver qué hace la nitisinona. Aquí tenemos un metabolismo de la tirosina parecido al del ser humano que al final acaba produciendo, voy directamente, clorofila. Y esto ocurre en el cloroplasto. Es algo parecido a lo que hacemos en el ser humano. La tirosina se metaboliza y así tenemos esa clorofila que da ese color verdoso, precioso al césped cuando está bien regado, ¿no? Pues bien, vamos a ponerle ahora la nitisinona. Y la nitisinona frena esta situación, el cloroplasto palidece y el césped tiene calvas. ¿Vale? Pues no podríamos utilizar la nitisinona, un herbicida, para tratar una enfermedad que irremediablemente da insuficiencia hepática. Pues eso fue lo que se planteó en 1991. ¿Utilizaremos un herbicida como tratamiento en el ser humano? Pues el Comité Ético de Seneca dijo, ok. La Universidad de Göteborg, donde trabajaba la profesora Hall, dijo, de acuerdo. Y los más importantes, los padres de un niño de 2 meses que veían que se les iba de las manos, dijeron, lo que haga falta. Y así se escribió probablemente una de las páginas más importantes de la historia de las metabolopatías. Hasta entonces, 1992, o trasplante hepático o muerte precoz, desde entonces, nitisinona, esperanza y calidad de vida. Eso es lo que yo les quería transmitir en esta charla. Hemos empezado con la alcaptonuria y la tirosinemia. Una enfermedad que quisiera ahora comentar es la fenilcetonuria. Me van a permitir simplemente 2 pinceladas porque seguro que lo vamos a entender. A partir de los alimentos tomamos proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿no? Pues bien, las proteínas a su vez se descomponen en sus componentes iniciales, los más pequeños, que se llaman aminoácidos. Uno era la tirosina, que hemos visto con la alcaptonuria y la tirosinemia. Pues otro es la fenilalanina.
no se preocupen por la palabra, porque la palabra fenilcetonuria la vamos a repetir muchas veces. Pues bien, les presento al profesor Follin. El doctor Follin era un médico y bioquímico noruego que recibió una beca para irse a Estados Unidos, a la Fundación Rockefeller, donde estudió en Colorado, entre otros sitios. Al volver, pues obtuvo la plaza de profesor de medicina nutricional en la Escuela de Veterinaria y aquí les presento a los protagonistas de la historia. Borny Egeland y Harry. Tenían dos hijos, dos hermanos, Liv y Dag, con retraso psicomotor, con falta de contacto con el exterior, con las personas, y con falta de control de esfínteres. Eran niños con un grave retraso psicomotor. Y característicamente, la madre lo decía, mis hijos huelen de una manera determinada. Y el padre, que había ido a unas clases del profesor Follin, dijo, por favor, estudie la orina de mis hijos para ver si conseguimos saber qué es lo que tienen. Y nada menos que consiguió que con 20 litros, yo hago el hincapié, como pediatra general que soy, recoger 20 litros de niños que no controlan esfínteres tiene su mérito, muchísimo. Pues bien, el doctor Follin consiguió demostrar que el color con el que reaccionaba el cloruro férrico, una sustancia, era verde, cuando lo que se esperaba era que fuese naranja o rojo. Así que acababa de demostrar que ahí había una sustancia nueva, se llamaba fenilpirúvico. Y empezó a hacer el árbol genealógico. Puso aquí el padre, la madre, y esto es una anécdota. La medicina se escribe con estos renglones torcidos. Pues acabó resultando que Follin era familia de la madre. Era la hermana del cuñado de un sobrino de Follin, que lo he tenido que apuntar para poderme acordar, les digo la verdad, era familia del doctor de Follin. Pues bien, aquí tienen a la señora Borny Egeland. Se hace mayor, pero no pierde su sonrisa cálida con las fotos de sus hijos en el marco de las fotografías que está enseñando. Y aquí tienen al doctor Follin, que está recibiendo nada menos que del presidente Kennedy el premio internacional sobre, en aquella época se llamaba retraso mental, en 1962. En la fenilcetonuria, que ahora ya sabemos un poquito más, pues las proteínas de la dieta acaban dando lugar al aminoácido fenilalanina. Y aquí tenemos al químico alegre que hace que todo funcione. Pero ahora pongo al químico apurado con el stop y esto no va a tirar para adelante. No se va a formar tirosina, sino que se va a formar ese ácido fenilpirúvico que es tóxico para el cerebro que decía el profesor Follin. Pues bien, un paso más. El doctor Hosbiker, médico alemán que trabajó en Birmingham, pues dijo, bueno, vamos a ver, ¿y si les pusiésemos una dieta baja en fenilalanina? Es decir, a los alimentos le pudiésemos quitar la fenilalanina. Y lo consiguió gracias a las enseñanzas de un químico que se llamaba Lewis Wolf y que vive aún. Pues bien, dijo, me hace falta a ver con qué niña podríamos. Y una madre, de nuevo, dijo, pruébelo usted con mi hija, vamos a probarlo. Y entonces esto fue lo que ocurrió. Vale, perdón. Bueno, pues si podemos lo hacemos y si no, pues... Entonces, lo que ocurrió fue que Sheila, sin necesidad, sin tomar la dieta, estaba como apática y cuando tomó la dieta era mucho más colaborativa. Entonces, esto sentó las bases de que ojalá se pudiese diagnosticar esta enfermedad en la época neonatal. Y aquí aparece, como decía el doctor Vicente Rubio, Robert Guthrie, que era un microbiólogo que tenía un hijo con retraso psicomotor. Tuvo la suerte de que le hiciesen una entrevista en la revista de mayor tirada de Estados Unidos, en el Life. Y al parecer, probablemente eso sirvió para que pudiese conseguir que la prueba del talón se hiciese en todo Estados Unidos. Y eso avanzó y probablemente se volvía a escribir otra página de la historia de las metodolopatías, la prueba del talón o cribado neonatal del profesor o doctor Guthrie. He buscado la manera de encontrar la foto de la boda, al final la encontré. Están muy guapos, el doctor Guthrie y Margaret. Es libre la foto porque la he sacado de su página web. Pero bueno, no viene a cuento, pero sirve para descansar un poquitín, porque llevamos un rato hablando.
Y aquí les quería presentar al doctor Federico Mayor Zaragoza, que había estado en Oxford, de donde se trajo el entusiasmo de poner en marcha la prueba del cribado neonatal en España. Contagió de ese entusiasmo a la profesora Magdalena Ugarte, y aquí lo tienen con el director general de Sanidad del Ministerio de la Gobernación en Granada, donde pudo empezarse a trabajar con el Centro de Investigación de Reacciones Moleculares y Cromosómicas. Esta es la primera niña probablemente que diagnosticó la doctora Ugarte, Luisa María, que en Granada en 1971 evitó tener ese retraso mental. Hoy en día es una mujer inteligente, trabajadora y totalmente normal, según leemos en esta tesis doctoral. Esto dio lugar a que en el año 78 se pusiera en marcha lo que entonces se llamaba, hoy no se llamaría así, Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad. Y, como decía el doctor Vicente Rubio, en Valencia esto se hacía en el Centro de Investigaciones Citológicas y actualmente hay distintos programas de cribado en España, pero todos incluyen la fenilcetonuria y la muestra se recoge en la maternidad. Hoy en día, cuando un niño tiene una prueba del talón, se remite a un laboratorio, al laboratorio de metabolopatías, y si sale positivo, contactan con los clínicos, en el caso de la Comunidad Valenciana con nosotros, en otras comunidades autónomas con el hospital correspondiente, bien por email, bien por teléfono, bien por WhatsApp o mejor por todos los medios. Y en cuanto tenemos conocimiento, contactamos telefónicamente con los padres y instauramos directamente una dieta en la que en el caso de la fenilcetonuria tienen frutas y verduras de manera libre, pero el resto de alimentos necesitan alimentos o fórmulas especiales complementarias. Hoy en día, afortunadamente, aparte de esta situación de la dieta, pues hay otros fármacos como el BH4 o el PEGPAL o el glicomacropéptido que hacen que la dieta pueda mejorarse al menos parcialmente. No querría acabar el tema de la fenilcetonuria sin dejar de enseñarles a Pearl Buck. Saben que es una escritora que ganó el premio Pulitzer en 1934 y el premio Nobel en 1938. De nuevo he encontrado la foto de la boda y pues no me he resistido, se la enseño. Pero sirve para decir que se casaron en 1917 y que en 1920, 3 años después, nace su hija. En 1950, cuando la niña tiene 30 años, escribe este libro, El niño o la niña que nunca creció, donde dice: recuerdo cuando ella tenía solo 3 meses, que estaba la canastilla en la cubierta del barco. La gente que paseaba sobre la cubierta a menudo se paraba para verla y me sentía muy orgullosa de que ellos dijesen, de que la gente dijese qué guapa era y qué ojos más azules. Y acaba diciendo, no sé en qué momento el crecimiento de su inteligencia se paró. Se refería a que el desarrollo psicomotor de su hija paró. Esta es Carol, con 13 años. Aquí es cuando escribió su libro, tenía 58 años, y consiguió que su hija se diagnosticase, pero a los 40 años, en 1960, en New Jersey. Ya era muy tarde y aunque se instauró la dieta, solo mejoró parcialmente. Hemos visto, pues, la captonuria, la tirosinemia y hemos visto también esta enfermedad de la fenilcetonuria. Vamos con los trastornos del ciclo de la urea. Decíamos que los aminoácidos son el resultado del metabolismo de las proteínas. Los aminoácidos tienen 2 partes, una parte amino, nitrógeno, una parte ácido. La parte amino, nitrógeno, se tiene que meter en el ciclo de la urea. Ciclo de la urea que hasta 1932 era como una caja negra. No se sabía lo que estaba pasando ahí dentro y el profesor Krebs fue quien dijo, bueno, pues probablemente empiece a pasar esto, pero afortunadamente luego hay pasos claves en el descubrimiento de los trastornos del ciclo de la urea, como es el del profesor Santiago Grisolía, que en Wisconsin, en 1949, logró saber que existía una sustancia, descubrió que el carbamilglutamato era necesario para activar este ciclo, llegó a aislar una enzima y llegó a presuponer que deberían existir enfermos que no tuviesen o que les faltase este otro enzima. En 1981, estando, según refiere el doctor Vicente Rubio, estando en Suiza en un congreso con el profesor Claude Bachmann, refirió que tenía un paciente con el déficit de NACS. Y entonces
el profesor Grisolía se puso de su disposición para facilitarle la síntesis de carbamil-glutamato. Se pusieron de acuerdo el doctor Vicente Rubio y el doctor Grisolía y en 2 días, en 48 horas, fabricaron o sintetizaron 1 kilo, creo, de carbamil-glutamato que consiguió, según me dice el doctor Vicente Rubio, colocarlo de manera express se lo dio en mano al piloto que hacía la ruta directa a Zúrich y este paciente pudo sobrevivir. De alguna manera, el carbamil-glutamato es otra página que hay que saberse de la historia de las metabolopatías porque hoy está indicada en muchísimas más enfermedades como son las acidemias orgánicas. Un ejemplo de una acidemia orgánica es la aciduria glutárica tipo 1. Hemos dicho antes que los aminoácidos acababan descomponiéndose en la parte amino y la parte ácida. Pues bueno, cuando se mete hacia la parte ácida y no consigue pasar, entonces pues tiene su stop y tiene su enfermedad. En la aciduria glutárica tipo 1 son niños que nacen bien y que a los 9 meses de media tienen, con ocasión de un desencadenante como es una infección febril, pues como una convulsión. Pero cuando salen de la convulsión no se quedan bien. Tienen como un trastorno del tono, un trastorno de la movilidad y a nivel cognitivo no siempre están de manera correcta. Voy a ver si puedo enseñarles una parte para descansar de esta película de los Amish. Vamos a ver. Bueno, pues no es posible, lo siento muchísimo, porque... Pero vamos a intentarlo. No, ya lo tengo. Ahora, venga. Los Amish son un grupo etnorreligioso, protestante, anabaptista, y son conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta tradicional y su resistencia a adoptar comunidades modernas. Son descendientes de inmigrantes de Alemania y Suiza y tienen asentamientos en Canadá y Estados Unidos. Pues bien, ¿por qué hemos hablado de los Amish? Pues porque la aciduria glutárica en la población general se expresa o se presenta en un caso de cada 40.000, mientras que en los Amish es 1 de cada 400. De hecho, se llegó a llamar la parálisis cerebral de los Amish. Pues bien, les quiero presentar al doctor Holmes Morton, que en 1988 estaba haciendo un rotatorio en el Hospital de Filadelfia, el Hospital de Niños de Filadelfia, estudiando metabolopatías. Y en el verano decidió irse a los asentamientos de Strasbourg y de Lancaster, donde había estas personas, los Amish, y se dio cuenta que había muchos casos de niños que tenían como una pseudoparálisis cerebral. En realidad, eran niños que habían nacido bien. Él dijo, esto no puede ser. Esto no es una parálisis cerebral porque han nacido bien. Tienen una macrocefalia o cabeza un poquitín más grande de lo normal y entonces estudió la orina. Y al estudiar la orina se encontró que tenían ácido glutárico y ácido 3-hidroxiglutárico. Y publicó este trabajo en el que da a entender que había 14 niños y le llamó la aciduria glutárica tipo 1 la causa común de encefalopatía en los Amish de Lancaster, en Pensilvania. Tanto le entusiasmó esta idea que se casó con Caroline y fundaron esta clínica, la Clínica de los Niños Especiales del Estrasburgo americano, en 1990. He buscado la foto de la boda, te lo prometo. Lo único que he conseguido es esta foto tan amable del doctor Morton, que es preciosa. Me gusta la foto. Bien, quería decirles que en la aciduria glutárica he dicho que ojalá la diagnostiquemos en cuanto nacen los niños, para que se les ponga un tratamiento dietético que evite esta situación. Bueno, afortunadamente en muchos países europeos está en el cribado neonatal. En toda España está también actualmente. Esta aciduria glutárica, junto con la fenilcetonuria y otras enfermedades, están en el cribado neonatal en toda España. Vamos a hacer 2 comentarios sobre la enfermedad de la orina de jarabe de arce. Se llama así
por lo que ahora comentaremos. Y si la pongo a continuación es porque también es muy común en los AMIs. La enfermedad de olor de la orina a jarabe de arce y la aciduria glutárica tipo 1 son más frecuentes en los AMIs, probablemente porque hay más endogamia entre ellos y también porque tienen una mutación que se llama de fundador, es decir, arrastraron algunas mutaciones desde aquí, desde Europa, y que las tienen y que se van utilizando, digamos, entre las mismas familias. Bien, el jarabe de arce saben que es un dulce elaborado por concentración mediante ebullición de la savia del arce azucarero o del arce negro, que se utiliza para tortitas o para gofres e incluso forma parte de la bandera de Canadá. Esta enfermedad, la enfermedad de la olor de la orina a jarabe de arce, se llama así por ese olor característico de la orina, es una enfermedad grave, cerebral o mental, por un problema de los aminoácidos que se llaman ramificados. Desde luego, si esta enfermedad se hubiese descrito por un médico español, se llamaría probablemente enfermedad del olor de la orina a caramelo quemado, que es algo que cuando hemos tenido un paciente parece que huele más, que aquí no conocemos el jarabe de arce. Vamos a hablar un poquitín de la galactosemia, otro error innato del metabolismo. Hemos acabado con las proteínas y en cuanto a los hidratos de carbono, tiene que ver la galactosemia. No hay que confundir la galactosemia con la intolerancia a la lactosa. En la intolerancia a la lactosa de la leche, gracias a una enzima que se llama lactasa, se descompone en galactosa y en glucosa en la mucosa intestinal. Esto es una enfermedad muy común, o esto es una situación muy común más que enfermedad. La galactosemia es una cosa totalmente distinta. Aquí la leche materna o la fórmula infantil consigue liberar la galactosa sin problema, pero tira hacia abajo a esta cascada y se encuentra con el químico apurado. Tiene el stop, así que acaba produciendo una serie de sustancias tóxicas para el hígado, hace una hepatopatía, y otras sustancias tóxicas, el galactitol, que es un alcohol que se deposita en los ojos y provoca esta catarata que hemos visto en niños de un mes. Esta catarata, porque se deposita aquí y se deposita también en el cerebro. El tratamiento va a ser, lógicamente, que no tome galactosa ni productos lácteos. Por eso es de las pocas metabolopatías en las que la leche materna está contraindicada. Algunas de las novedades que ha habido en los últimos años ha sido que pueden tolerar quesos con muy poca lactosa, como el gruyère y el emmental. Al menos estos comentarios sobre la galactosemia se sepa que existen. Vamos con los trastornos de oxidación de los ácidos grasos. Hemos hablado de las proteínas, de los hidratos de carbono y ahora finalmente vamos a hablar de los lípidos y ácidos grasos. Los lípidos acaban descomponiéndose en ácidos grasos y cuando los mayores, las personas, nos quedamos en ayunas porque estamos queriendo empezar una dieta de adelgazamiento, en las primeras horas echamos mano del glucógeno que tenemos en el hígado y en los músculos. Cuando esto se nos acaba, pues otros aminoácidos vendrán para fabricar glucosa y finalmente haremos lo que tanto estamos esperando, quemaremos, entre comillas, nuestras grasas por medio de la beta-oxidación. De alguna manera, la combustión, o mejor, la oxidación, que es realmente lo que existe, la oxidación de los ácidos grasos, ¿quién la exige sobre todo? Pues el que quiera más energía. La grasa tiene más energía que las proteínas y hidratos de carbono. ¿Y quién es el que tiene más energía? Pues el que más se mueve, el corazón, el músculo y la fábrica del organismo, que es el hígado. Por eso, las personas que tienen un trastorno del metabolismo de los ácidos grasos tienen problemas de corazón, de músculos y de hígado. Y esta constelación de patologías es lo que en 1963 el doctor Reye le llamó como síndrome de Reye. Hablaba de esta situación en la que además había afectación cerebral. Pues bien, esta situación no es exclusiva de los niños o personas con trastornos de beta-oxidación de los ácidos grasos. También se veía en los niños menores de 12 años que tomaban aspirina, la fiebre, en caso de varicela y o gripe. Saben que muchos de nosotros hemos tomado aspirina en nuestra infancia y saben que los niños actuales toman
paracetamol o ibuprofeno, pero no aspirina o ácido acetilsalicílico para la fiebre. Este es el motivo por el que se prohibió hace más de 20 años. ¿Cuál será el tratamiento de los trastornos de beta-oxidación de los ácidos grasos? Pues, por lógica, que no ayunen demasiado. Por tanto, habrá que saber cuántas horas pueden tener de ayunas y luego, pues, según el tipo de ácidos grasos que tengan, pues habrá que modificar o prohibir un tipo de lípidos. Si es ácidos grasos de cadena larga, son la gran mayoría, y si son de cadena media, sobre todo el coco y el aceite de coco. Y con esto hemos acabado la gran mayoría de los errores de datos del metabolismo y entramos a la última parte de la charla. Hemos hablado del metabolismo intermediario, de las proteínas, hidratos de carbono y grasas, y ahora entramos en esta parte y no les quiero asustar con todo lo que ven por abajo de las enfermedades de las organelas celulares, pero sí que vale la pena poder decirles que en las células, que recuerdan perfectamente que esta es la estructura de una célula, hay unas organelas u orgánulos celulares llamados lisosoma y peroxisoma, que son como pequeñas fábricas de desguace. Ahí entran moléculas grandes y hay que ir rompiéndolas, lisándolas para eliminarlas. Es el caso del lisosoma, como las macromoléculas o moléculas grandes que tienen que hidrolizar, romper, y en el caso del peroxisoma suelen ser unos ácidos grasos de cadena muy larga. Pues bien, decía que de estas enfermedades de organelles celulares pondré solo dos ejemplos. La primera de las peroxisomales. Olviden la palabra que voy a decir. Se trata de la adrenoleucodistrofia ligada al X. Olvídenla, no pasa nada. Pero en cuanto yo les diga que esta enfermedad es la que tenía el protagonista de la película, El aceite de la vida, entonces quizás lo podamos entender mejor. Hay unos libros excelentes de cine y pediatría del doctor Javier González de Dios, y él dice que considera esta película como el paradigma de la película sobre enfermedades raras por el tema del intruso benefactor, por el primero no fastidiar, por el empoderamiento del paciente, por la toma de decisiones por sustitución y por el fin de la vida, entre otras muchas. Esta es la película. El aceite de Lorenzo, la protagonista Susan Sarandon fue nominada al Oscar y la madre deja su trabajo y se mete en todas las bibliotecas. Cuando todo parece perdido, ella se pone a estudiar y encuentra que hay un médico en Londres, que cuando todo el mundo dice que te rindas, algunos hacen sus propios milagros, como en la película, y dice, bueno, pues hay un aceite que tiene ácido oleico y erícico, se llama aceite de Lorenzo, porque este paciente se llama Lorenzo Odón. Gracias a esto, pues bueno, en este caso, perdón. Gracias a esto, como decía, este paciente sobrevivió hasta los 30 años. Se publicó en El País el 31 de mayo del 2008 el fallecimiento de Lorenzo Odón, que ahí está precisamente con 30 años, el año en que falleció con su padre Augusto. Después no se ha demostrado la efectividad del aceite de Lorenzo para prevenir o tratar la adrenoleucodistrofia ligada al X. Es el trasplante de médula ósea el tratamiento que se puede utilizar para evitar este caso tan dramático. En cuanto a las enfermedades lisosomales, lógicamente solo quiero poner un ejemplo y estará dentro de las mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son enfermedades en las que hay depósitos de unas sustancias que se llaman, lógicamente, mucopolisacáridos. Y hay muchas distintas mucopolisacaridosis. Tipo 1, tipo 2, 3, 4, 6, 7. Les quiero presentar un ejemplo de la tipo 4, que es la enfermedad de Morquio. La enfermedad de Morquio o mucopolisacaridosis tipo 4 se caracteriza porque son niños muy bajitos, con coeficiente intelectual normal. Algunos yo he tenido que son brillantes, realmente. Coeficiente intelectual normal, dolores óseos y malformaciones óseas esqueléticas. Ahora les dejo con el diálogo que no tiene desperdicio. A Marjorie le gustas. Le gustas tú. Dijo el mono. Se refería al mono como a un chimpancé, un mono. Y las chicas no besan a los monos. ¿Cómo lo sabes?
Lo sé y ya está. Si fueras como yo, bien lo sabrías. Pero todo cambiará. Quiero teneros. No deberías hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Porque es raro. Ellas se burlan bastante de ti. Me da igual, es la verdad. Pero no tienes pruebas. Sí. Tengo fe. Tu problema es que no tienes fe. Es lo que sé, pero necesito pruebas. Bien. Así pues, hemos llegado al final. Hemos hecho un repaso por todas las metabopatías y querría concluir con 4 ideas. 100 años de enfermedades raras del metabolismo, ¿qué hemos aprendido? Pues al menos es opinable lo que voy a decir, pero al menos yo creo que en estos 100 años hemos aprendido estas 4 cosas. En primer lugar, el papel y el empoderamiento de los pacientes. Hoy en día, los pacientes con errores innatos de metabolismo están solos. Hay asociaciones de pacientes, aquí les pongo probablemente las más importantes, las de las que haya actualmente en España, asociaciones de pacientes pues que les pueden ayudar y de hecho se ayudan a ellos. Yo quería transmitirle a las personas que no tienen niños con errores innatos de metabolismo lo que como bata blanca he podido aprender de estos padres. Hacen cambios de la adaptación familiar, te piden reducción de jornada, veo que pierden oportunidades laborales, en ocasiones incluso renuncian al trabajo, hacen cambios en su domicilio, tratan de evitar barreras arquitectónicas, a veces cambian de coche o cambian de horarios. En cuanto al cuidado de los hijos, aprenden a cocinar, aprenden a dar la medicación, a utilizar la sonda para la nutrición o la gastrostomía, que así se llama. Veo padres cansados que van a rehabilitación, estimulación precoz, piscina, equinoterapia, tienen dolores de espalda y tienen que venir a todas nuestras consultas para evitar ingresos. Y quería eso transmitirlo desde nuestra humilde perspectiva a los otros padres. Y a ellos, a los que tienen estos hijos, recordarles una vez más que es importante que sepan que la enfermedad de su hijo no lo ocupa todo, que hay áreas conservadas en ese niño que hay que buscar. Y también hay que buscar ese umbral de felicidad. Hay que buscar redes de apoyo como las asociaciones de pacientes. Hay que escuchar también las necesidades de los hermanos. Siempre en estas familias hay otros hijos que pueden tener los efectos colaterales. Estos cuidadores también tienen que cuidarse de sí mismos. ¿Cuántas veces vemos padres que no van a sus exámenes de salud por estar con el niño? Tienen que cuidarse también. Tienen que rebajar un poco su autoexigencia y que sepan pedir ayuda. Y por último, como parejas, nosotros, los de la bata blanca, les animamos a que hagan planes de futuro ajustados a la realidad que tienen. La segunda cosa que ha cambiado mucho en estos 100 años es cada vez hay mayor y mejor información. Hoy no hay información solo para los médicos, hay información para padres, para médicos y hospitales. Por ejemplo, la página de ECOMI Sociedad, la página del Hospital Sant Joan de Déu o la nuestra misma, pues son algunos de los ejemplos. También en ese contexto de dar información se hacen talleres para padres sobre la cocina metabólica o herramientas nutricionales de APPs para hacer intercambios o recomendaciones para los profesores. Es decir, hay más formación, más información y esperemos que charlas como esta ayuden un poquitín más a difundirlo. El tercer aspecto es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es lo que se impone. Ojalá haya cada vez más enfermedades que estén en el cribado neonatal. Ojalá haya más enfermedades en el cribado ampliado en toda España. No lo sabrán, pero hay comunidades autónomas en España que tienen un número menor de enfermedades que criban que otras. Esa desigualdad territorial, a mí personalmente, no me parece justa. Nacemos todos en el mismo estado, todos deberíamos tener el máximo número de enfermedades o errores innatos del metabolismo a cribar. Y probablemente en el futuro habrá otros métodos, como el método de la genética, que ayudarán a ese diagnóstico.
Y finalmente, como decía el doctor Vicente Rubio en la introducción, no todo es COVID. Se hace mucha investigación en errores innatos del metabolismo. Hay fármacos que consiguen minimizar aspectos como los de la enfermedad de Morquio que antes veíamos en la película anterior. Hay fármacos que pretenden entrar en el sistema nervioso central y en otras ocasiones son fármacos que se meten como si fuesen un caballo de Troya que se acerca a la barrera que hay entre la sangre y el cerebro, que se llama barrera hematoencefálica, y dejan caer, sin que se dé cuenta el organismo, la sustancia que es capaz de penetrar. Pues bien, también les quería decir que el futuro más esperanzador es el de la terapia génica, y también hay investigación. Decíamos al principio esta diapositiva, el químico apurado porque tenía mutaciones. Pues bien, si tenemos aquí los protagonistas de una terapia génica, sería, yo tengo una agenda Moleskino en la que escribo unas cosas que voy a meter dentro de la mochila. Y esa mochila se la voy a meter dentro de un adenovirus, un pequeño virus. Y ese virus, con las instrucciones, lo voy a meter dentro del núcleo. Y cuando esté dentro del núcleo, voy a ser capaz de reparar esa mutación para que desaparezca. Esto que parece ciencia ficción es la base de la terapia génica y probablemente ayudará muchísimo en los próximos años a mejorar la calidad de vida de estos niños que nacen como lactantes y queremos que sean adolescentes, adultos, con sus estudios y con sus profesiones como pretendemos. En resumen, yo quisiera que esto fuese un pequeño homenaje a estos niños y sus familias y me veo obligado a decir que a veces los médicos o los de la bata blanca, médicos, biólogos, bioquímicos, no hacemos lo que queremos, sino a veces hacemos lo que podemos. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, doctor Vicente Rubio. Tengo nada más prioridad si tenéis preguntas para el doctor Vitoria, que las preguntas que levantéis la mano. Bueno, en el chat veo que hay cosas también escritas, pero además en la carita, si apretáis en la carita, se puede, veréis que se abre y arriba pone levantar la mano, si alguien quiere preguntar. Isidro, ¿tienes aquí en el chat alguna pregunta que a lo mejor podéis contestar oralmente, me parece? No, No. No consigo. No, es información en realidad la que tenemos. Sí. Mira, ahí hay una mano levantada. Y ahí hay otra. Bueno, pues si pueden activar la cámara si quieren o lo que quieran. Creo que lo hace Araceli esto. Vale. Araceli, Hola, ¿puedes sí, activar? es que me parece que no están levantando la mano, están aplaudiendo, me parece. Bueno, pues eso está muy bien. Hay que aplaudir. Exacto. Virtual. Se puede. No sabía. Yo tampoco. Bueno. Bueno, pues ¿a mí me oís? Porque entonces te puedo hacer una pregunta. Si ¿tú me oyes, Isidro? Entonces, claro, tú has hablado de la terapia génica, pero llevamos mucho tiempo hablando de terapia génica y no tenemos terapia génica más que para un número pequeño de enfermedades, y cuando te das cuenta, la terapia que hay en realidad no es la terapia génica que has puesto tú del adenovirus. Bueno, hay una, sino que son virus adenoasociados, la primera que yo creo que está aplicada, y sobre todo son cosas relacionadas con el RNA. Entonces, el punto es que la terapia génica tiene más bandas que solamente el virus. Por ejemplo, la vacuna que está haciendo Moderna de RNA, que es la primera vacuna de ARN, en realidad es un producto secundario a su intento de terapia génica. Terapia génica con RNA, ARN mensajero, es decir, meter el mensajero del enzima que falta para que tú fabriques el enzima metiendo el mensajero mismo. Entonces, es posible que esta terapia a corto plazo sea más prometedora que la otra, porque en realidad es como lo de el Enzyme Replacement Therapy, la terapia de reemplazo enzimático, pero en vez de meter la proteína ya hecha, meter las instrucciones para que se haga la proteína, no en forma del gen, sino en forma del mensaje que produces a partir del gen, ¿sabes?
Sí, sí. Esto Yo- creo que tú has estado en un ensayo clínico sobre eso, ¿no? Estuviste en un ensayo clínico sobre esto, ¿no? Sí, participamos en una cosa de estas y además yo de todas maneras sí que quería haberlo dejado como idea global, lo de la terapia génica, porque es que si no parece como si estas enfermedades estuviesen olvidadas y efectivamente no lo están, no lo están. Ahora mismo hay ensayos de terapia génica para la enfermedad de San Filipo porque no tenemos tratamiento enzimático hoy en día para esta enfermedad. Es uno de los múltiples ejemplos. Sé que hace unos años la terapia génica con el ciclo de Loria pues no funcionó, pero de nuevo se está volviendo a intentar. Y esta actividad que tú propones del RNA mensajero, pues es el futuro. Yo he querido explicarlo de una manera muy sencilla para que se pudiese entender, Vicente. No, no, pero para mí el punto es que esto revela lo importante que son las enfermedades raras para el desarrollo de otras cosas. Resulta que las dos vacunas que estamos dando en COVID son dos vacunas de las que la primera se ha producido por la empresa que primero había producido medicaciones basadas en RNA mensajero para enfermedades raras metabólicas. Ese es el punto. Si entras en la página de Moderna, en el portafolio, la parte más larga no son vacunas, son medicamentos para enfermedades metabólicas, incluidas enfermedades del ciclo de la urea. O sea que este es el punto, que digamos, la tecnología se ha desarrollado para eso y luego las ha adaptado para hacer vacunas para el coronavirus. O sea que esto es importante. Otro punto, has dicho en cierto momento algo de algo que has dicho que no era en realidad una enfermedad, sino que era un rasgo químico. Es decir, en realidad esto nos sitúa en dónde está la individualidad química y dónde está la enfermedad. Por ejemplo, si tuviéramos gente que no tomara fenilalanina nunca, o por ejemplo, si, ¿vale? Gente que no tomara nunca fenilalanina, la fenilcetonuria sería mucho menos una enfermedad de lo que lo es en la realidad, en la situación actual. Pon algún ejemplo de enfermedad. Por ejemplo, Garro describió la pentosuria. La pentosuria es una enfermedad de las cuatro, una de ellas era el albinismo, si no recuerdo mal, otra era la calcinuria, otra era la pentosuria y la otra no me acuerdo. ¿La pentosuria es una enfermedad o es un rasgo químico? Es un rasgo bioquímico. La otra que decías es la cistinuria. Pero la pentosuria... Eso, que esa sí que es enfermedad. Sí, sí, pero la pentosuria en realidad son pacientes no, son personas que excretan silulosa, una pentosa, y que a principios del siglo XX sí que mareó, porque no teníamos manera de distinguir eso era un cuerpo reductor en la orina y no se sabía si eso era glucosa o pentosa. Y algunos se llevó insulina creyendo que estábamos ante un diabético. En realidad lo que teníamos era pentosuria, no glucosuria. Es un rasgo bioquímico, no una enfermedad, es una situación benigna. Hoy se sabe perfectamente cuál es el gen implicado y los judíos askenazi es en los que es más frecuente por lo visto. Y al hilo de esto, quizás no lo he querido incluir en el texto de la conferencia por no hacerla demasiado larga, hay una cosa que sí que interesa, porque no es una enfermedad, pero a mí decirle que es una cosa benigna no me atrevo, que es la trimetilaminuria, que es esa situación de olor a pescado. Esas personas que huele su cuerpo, su orina, sus secreciones a pescado, porque no metabolizan bien las trimetilaminas. Nosotros, con la colina que está en los huevos o con el óxido de trimetilamina que está en los pescados, pues en el intestino da lugar a trimetilaminas que se oxidan después en el hígado y se acabó el problema, ya no huele. Pero estas personas no oxidan la trimetilamina y lo acaban eliminando por la orina y eso les da un olor corporal. Yo he visto personas de 20 a 40 años, pues yo no puedo decir que es una cosa benigna, porque les provoca unas depresiones, aislamiento social, ansiedad, ¿sabes? Que es trabajar por cara al ordenador en una sala multiusos, no pueden hacerlo, cambiaban de trabajo, me comentaba una chica muy brillante, y entonces lo que les ofrecemos es una dieta baja en colina y en los pescados, pero no lo acaba de solucionar, la verdad. Y un jabón de pH ácido, pero la verdad no. Yo creo que ahora hay estudios de si dar riboflavina para ver si esto, como coenzima, ayuda
pero es una asignatura pendiente y a mí decir a esto no me atrevo a decirle rasgo, y situación benigna tampoco, enfermedad no es, estas personas tienen una... Pero bueno, con eso te contesto lo que tú querías preguntar, Vicente. Incluso en Cataluña, durante muchos años no se consideraba una verdadera enfermedad porque la gente se moría temprano y raramente hacían las manifestaciones reumáticas, pero creo que sobre todo se manifiestan más por arriba de los 30, 35 años. Como mucha gente moría temprano, pues también no se le daba importancia, ¿no? O sea que, bueno. Tenéis una pregunta en el chat. Marta Castell pregunta por la terapia con adenovirus, si esto sirve solo para las metalopatías o enfermedades raras. Esa pregunta la va a contestar el doctor Vicente Rubio, que te la agradezco. No, entonces repítemela porque estaba tratando de leer el chat. Repíteme la pregunta, por favor. Te la leo. Dice Marta Castell, yo quería preguntar por la terapia con adenovirus, ¿esto sirve solo para metalopatías o enfermedades raras? ¿U otras enfermedades raras? A ver, la terapia, el adenovirus es, por ejemplo, lo estamos usando también ahora, sabéis, como vacuna para el COVID. Las adenoides son las amígdalas, en realidad, no solo las amígdalas, pero tejido que tiene muchos linfocitos, es un tejido inmune. Y entonces ahí tenemos unos virus que producen, en nuestro caso, síndromes catarrales, o sea, producen como catarros, pero que en general no suelen ser muy graves. Son virus bastante grandes y son virus que no se integran en el ADN nuestro, pero que son capaces de sobrevivir bastante tiempo en nuestros tejidos. Con lo cual la idea es, si yo al virus le meto dentro las instrucciones para hacer una proteína que me falta, al meter el virus se mete dentro de las células. Además hay adenovirus que van a unos tejidos o a otros. Hay adenovirus que van más al hígado, otros que van... Con lo cual, si tengo una enfermedad hepática, pues ahí tengo el vehículo ideal. Lo envío y entonces para cualquier enfermedad en la que haya un gen que ha fallado, que se me ha ido, sea enzimático el producto o sea otra cosa lo que produces, meto el gen correspondiente en forma del adenovirus y al menos mientras esté el adenovirus por allí, pues a lo mejor durante 6 meses o durante 4 meses estoy produciendo unos niveles de la proteína a partir del genoma viral, estoy produciendo la proteína que me falta y muchas veces no necesitamos tenerla toda, con tener un poquito de proteína va que chuta. Entonces, esto sirve para las enfermedades de deficiencia de genes, es decir, cuando el gen se ha estropeado. Entonces, puedes tratar de meterlo. Lo que pasa es que tiene esto unas consecuencias, y es que resulta que, en el caso, lo que decía el doctor Vitoria, esto se probó primero con una enfermedad clásica del ciclo de la urea que se llama el déficit de ornitina transcarbamilasa. Y entonces, en un paciente que tenía un déficit parcial, que se llamaba Joe Gelsinger, y entonces empezaron a inyectarle dosis cada vez más altas de adenovirus y de pronto el organismo, al fin y al cabo, el adenovirus es un virus poco patogénico, pero patogénico que da enfermedades, el organismo del paciente reaccionó con lo que tienen ahora los pacientes terminales de COVID, con una tormenta de citoquinas que acabó con su vida. Y esto llevó a congelar completamente la investigación de terapia génica con adenovirus hasta hace como 5 años, porque esto sucedió en los primeros años 2000, al principio de los 2000. Como hace 5 años, con adenovirus de tercera generación, en los que les van quitando genes de infecciosidad, de patogenicidad, está volviéndose, porque el adenovirus tiene una cualidad que no tiene el virus adenoasociado, y es que es un virus muy grande y acepta códigos muy largos, es decir, trozos muy grandes genéticos, mientras que el virus adenoasociado, que es un vehículo ideal para muchos sitios, tiene el defecto de que acepta, códigos no muy largos, proteínas que no sean muy grandes, quiero decir, DNAs para proteínas que el gen no sea muy largo, ¿no? Esa es la razón principal. Pero vamos, hoy en día el vehículo principal, si se puede, es el virus adenoasociado cuando es terapia de DNA.
Y en el caso de que no se puede, pues están haciendo intentos con adenovirus, pero yo creo que no hay todavía así como tenemos comerciales ya, a ver, a ver que yo recuerde, hubo un virus adenoasociado para una enfermedad que tiene pancreatitis de repetición, que creo que es el déficit de de una lipasa, ¿no? Entonces, se ha retirado del mercado porque era muy caro el tratamiento y tal. Y ahora hay una terapia en el mercado o entrando, que es el síndrome espinal, que también se trata metiendo también un RNA en el sistema nervioso. Entonces, la atrofia espinal, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es la atrofia espinal, se llama, ¿no? Que es la que va a producir el cribado genético generalizado. ¿Tenemos más en el chat? No. Sí, tenéis una pregunta de Cristina Camarero, que pregunta, ¿los niños con metabulopatía y trasplante hepático van a ser candidatos para la terapia génica o el hecho de haber pasado por el trasplante les dejará fuera de esa posibilidad? La pregunta es difícil. Bueno, yo creo que esto tenemos que verlo cuando haya terapia génica, ¿eh? Pero tienes otra sobre la vacuna. Tienes una sobre la vacunación, ¿eh? Con metabulopatías, si serían los niños vacunables, Isidro. Sí, vamos a ver, yo creo que sí, la de vacunación no hay ningún problema en contestar que sí que se deben de vacunar. El hecho de que la vacuna tenga una pequeña parte de proteína no es ningún problema, la cantidad es mínima, no es el problema de la proteína. El problema por lo visto, es la madre de un niño que tiene aciduria glutárica tipo 1. El problema es que puede hacer fiebre. Entonces, en esos casos, en la aciduria glutárica tipo 1, pues vale la pena recomendar tratamiento preventivo con paracetamol y estar encima y nosotros damos dextrinomaltosa para evitar que si deja de comer, pues que al menos tenga energía, que la dextrinomaltosa es un azúcar que enseguida da energía. Eso es lo que se hace. Sí que se vacunan, ¿eh? La respuesta es sí. Muy bien. Bueno, pues Cristina Camarero vuelve a preguntar si ya han vacunado a algún niño joven con metalopatías. En concreto dice que su hija tiene AG1 y no quiere ponérsela porque ha oído que llevan alguna proteína. Sí, esto es lo que acabamos de contestar. Esto es lo que acabamos de contestar. Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿no? Muy bien, pues... yo quería hacer una información. Hemos hablado de tu libro, pero no hemos dicho qué libro es. Entonces, el libro de doctor Victoria se llama Entendiendo las metabolopatías, una guía sencilla con ejemplos. No tengo comisión, pero realmente me parece un libro que está muy bien y que hacía totalmente falta en el entorno español, en el que tenemos un buen tratado de metabolopatías en español bastante gordo. Creo que, en fin, razonablemente gordo, pero no es eso, esto es otra cosa. Estos son ejemplos de las más frecuentes, representativas de cada grupo y además contando las bases del tratamiento. Y una cosa que yo he encontrado muy interesante en el libro es que entra al detalle de lo que les interesa a los padres. Por ejemplo, detalle dietético, es decir, qué comidas, qué no otra, qué tal, qué alimentos, que esto no lo encuentras tan fácil por ahí, ¿eh? Y entonces está también muy bien, o sea que Vicente, lo recomiendo de verdad. Vale, pues Vicente, ahora que acaban de abrir un poco los restaurantes y esto, te acabas de ganar algo, así que delante de todos... No, esto es totalmente altruista, lo digo en serio. Es decir, que creo que vale la pena, es este libro, ¿lo veis aquí? Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado esta tarde, nada menos que hasta las 9 menos 20 aquí. Y por mi parte doy las gracias, Vicente también, y Araceli, a todo el mundo por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo quería, antes de despedirnos todos, quería agradecer sobre todo a los asistentes participantes, que han sido muchísimos, tu fantástica conferencia, doctor Victoria, y Vicente también, una colaboración y una presentación fabulosa. Y antes de que todo el mundo se marche, tienen en el chat el link para poder acceder a las encuestas de satisfacción, que estaríamos encantados que respondáis para ayudarnos a mejorar
Y también invitaros a la próxima conferencia de astronomía, que será el 16 de marzo a las 7:30, con Javier Ventura Traveset, que se llama Los nuevos retos de Europa en ciencia y exploración espacial. Va a ser muy interesante y les invito a todos que se unan a la conferencia. ¿Puedo añadir algo más, Araceli? Claro. Araceli, ¿puedo añadir algo más? Creo que estas conferencias se graban y permanecen, están en YouTube, creo que es donde están, ¿no? Entonces, es posible no solamente ver esta y la siguiente las veces que queráis, sino que retrospectivamente, el museo tiene conferencias muy interesantes. Por ejemplo, esta semana pasada me parece que habló José Viña sobre vejez, sobre envejecimiento. Sabéis que tiene una base de datos de centenarios que siempre se queja de que tiene que renovarla muy frecuentemente, ya podéis imaginar por qué, una base de datos de centenarios, y entonces tiene investigaciones súper interesantes sobre esta base de datos. Y antes habló, por ejemplo, Amparo Latorre, que es directora de un instituto de investigación sobre microorganismos y sobre el microbioma y sobre la evolución de los microorganismos, etc. O sea que realmente creo que yo no sé localizarla bien, pero me imagino que es bastante fácil poniendo sí. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, ¿no? ¿Cómo sí, mañana la subiremos a YouTube, en el canal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y con solo entrar en la página web de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, abajo del todo, donde pone YouTube, es pinchar ahí y acudir a las conferencias que están grabadas. está un